Muy buenos días y bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de La Hora del Whisky, el rincón favorito dentro de Economía para Adultos. Antes de nada, espero que hayáis tenido un muy buen inicio de 2026 y sobre todo muchísimas gracias por todos los comentarios tras la última entrevista con Pablo, donde hablábamos de esa parte más centrada en el ámbito legal en relación con las startups. Hoy nos aventuramos un poquito más y nos metemos en el terreno más tradicional para hablar tanto de fondos de inversión como de gestión patrimonial y también llegando un poquito al terreno académico con una reformulación muy interesante de la teoría cuantitativa del dinero. Y es que, sinceramente, antes de empezar a trabajar un poco en la elaboración y en la investigación de todo lo que vamos a tratar hoy aquí con el invitado que tenemos, le daba vueltas a una de las frases que seguramente muchos conoceréis al autor, Jonathan Swift, de Los viajes de Gulliver, que decía aquello de que es inútil tratar de disuadir o de cambiar la opinión de alguien dándole argumentos cuando ese hombre ha llegado a ese pensamiento sin razonar. Y yo creo que precisamente esto es lo que pasa dentro de los mercados financieros. Un mundo realmente apasionante, pero donde vemos muchas decisiones que a lo mejor van acompañadas realmente de esos sesgos o de esa primera impresión que se tiene y que luego personas como por ejemplo un gestor de patrimonios tiene que lidiar con ello en el día a día, porque al final mover capital no solamente mover dinero, sino también mover confianza de las personas que están depositando sus ahorros en ti. Así que evidentemente no podía ser de una mejor forma que contar con un invitado tan especial como Miguel Ángel Temprano. Miguel Ángel, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Elvira. Muchísimas gracias por brindar hoy con nosotros en La Hora del Whisky, es un verdadero placer. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Vamos a tratar de enfocar un poco la entrevista en relación con los bloques que comentábamos dividido en 4, para que también, pues bueno, todos los que estáis detrás lo podáis entender un poquito mejor. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la gestión patrimonial, entendida como el papel del gestor tanto en el ámbito nacional como fuera, puesto que contamos con alguien que realmente sabe muy bien cómo funciona todo esto y todo lo que ha sufrido y vivido durante su experiencia. En segundo lugar, vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar un poco de la importancia del papel de gestor en este sentido. En tercer lugar, hablaremos de esas estrategias, también de la industria, de cómo se encuentra. Y en cuarto lugar, entraremos en ese punto más académico, hablando de la teoría cuantitativa del dinero. Miguel Ángel, huelga destacar que se trata de un conocido economista, biólogo molecular, con más de 40 años de experiencia en la dirección de grandes multinacionales, así como más de 25 años de experiencia en la gestión de fondos, tanto de fondos de inversión en renta variable como de fondos de private equity. Así que no podemos empezar por una pregunta más esencial, sino que, Miguel Ángel, en tu labor como gestor patrimonial, ¿cómo definirías qué es tu día a día y sobre todo cómo consideras que ha cambiado esa definición a lo largo del tiempo? Bueno, la vida de un gestor de fondos es curiosa porque todo el mundo vive en un vaivén, en ciclos de crisis y zonas de tranquilidad. Tú nunca tienes una crisis ni nunca tienes una zona de tranquilidad. Es decir, cuando las cosas van mal, va mal, y cuando van bien, también va mal, porque nunca van lo suficientemente bien para el cliente, porque el cliente o el inversor siempre te está comparando. Te compara cuando ganas dinero y cuando pierdes dinero te compara porque no quiere perder dinero, ¿no? Entonces, es una vida menos poética de lo que la gente piensa y mucho más prosaica de lo que también la gente piensa. Entonces, bueno, es una profesión que te tiene que gustar porque tratas constantemente con personas que quieren entender pero que no entienden. Yo siempre pongo el mismo ejemplo en todos los sitios. Nadie discute la opinión médica. Estará de acuerdo o no estará de acuerdo en que si los síntomas se acoplan a lo que el médico le ha dicho. Pero si el médico te dice una cosa, tú no entras en una discusión profunda. Aquí todo el mundo entiende. Todo el mundo entiende de qué acciones hay que comprar, todo el mundo entiende de absolutamente todo lo que lleva alrededor de los mercados financieros. Con lo cual las discusiones son constantes y siempre muy complicadas. Si tienes que tener pues mucho pozo porque el cliente generalmente se ha ganado el dinero con muchísimo esfuerzo y por lo tanto su opinión tiene que tener muchísimo valor a la hora de dónde entenderlo, pero tienes que intentar modular lo que él quiere a lo que es la realidad y muchas veces es muy complicado.
Me imagino. De hecho, muchas veces se habla de que los grandes patrimonios tienden a confiar en la banca privada y tú mismo has comentado en alguna ocasión que al final alguien de banca privada lo que hace es recomendar fondos o productos donde no sabe quién está detrás. ¿Cómo debería, en este caso, una gestión independiente fortalecerse para diferenciarse de esto? España es un país extremadamente bancarizado. Es decir, los bancos han sabido utilizar la fuerza que tienen sobre los partidos políticos para evitar que el legislador legisle de tal manera de que ese control que tienen los bancos sobre los ahorros y la inversión se abra. Esto en Estados Unidos no ocurre. Generalmente, además, muchísimos inversores lo que tienden es a salirse del ciclo habitual de los grandes bancos. En España eso no ocurre así. En España tienes que pasar por el filtro. Normalmente, bueno, sin más, han logrado que no se transponga a la legislación española una directiva comunitaria sobre lo que permitiría, si se transpusiese, el que los inversores pudieran comprar fondos de terceros a través de sus cuentas de valores de los bancos. Hoy en día en España eso es técnicamente imposible. Te obliga a que te vayas a Luxemburgo o a otras plazas para que puedan vender tus fondos si te los venden, ¿no? Entonces, en esa dinámica de la banca privada entramos en el siguiente nivel. La banca privada primero empieza a venderte los productos de su propio banco. Y luego, si ya te los ha vendido en una proporción que no sea escandalosa, lo que hace es que te intenta vender o te vende productos de terceros, sin muchas veces explicarte la problemática de esos productos. Y voy a poner un ejemplo. Un fondo de inversión que tenga entre 2.500 y 3.000 millones bajo gestión, sus posiciones son posiciones que en circunstancias normales serían posiciones de control en las compañías. Pero ¿qué ocurre? Que cuando alguien tiene una posición de control, pero no pretende el control, no pretende ejercerlo, lo que le está ocurriendo es que no puede salirse cuando quiere salirse. Acabamos de ver que BlackRock tenía un 8% en el BBVA y un 8% en el Banco de Sabadell. De ninguna de esas dos posiciones se puede salir, porque ellos lo que hacen es que directamente tumbarían el precio de las acciones. Pero claro, a mí no me gusta estar en esos fondos. ¿Por qué? Pues porque si las cosas van mal, mi gestor no se puede salir. Yeah. Es eso los fondos que te vende generalmente la banca privada. ¿Por qué? Porque son más fáciles de vender. Porque al cliente lo primero que le dicen es algo que al cliente le suena muy bien, aunque sea muy negativo. Fíjate qué cantidad de dinero tiene el fondo bajo gestión. Entonces, el cliente no entiende lo suficiente como para saber que nunca debería estar en un fondo de 3.000 millones. Que eso es negativo para sus propios intereses, porque el gestor no puede gestionar adecuadamente el dinero, es decir, no se puede salir de las posiciones cuando quiera salirse, porque si se sale, hunde sus propias acciones. Y en ese caso, ¿qué tiene que hacer? Esperar hasta... No, esto es muy complicado, la realidad es la que hay. Esto es luchar contra molinos de viento. Hoy en día en España la banca tiene un control absoluto del sector y no lo piensa ceder, porque de entrada ha conseguido que el legislador no haga lo que se supone que tiene que hacer y que han hecho casi todos los países de Europa, por no decir todos, salvo España, ¿no? Que es la transposición de esa legislación. Pero bueno, esa es la realidad. Entonces, ¿qué debería ser el inversor? Pues más crítico. Yo pongo siempre también un ejemplo que me pasó personalmente. Yo me fui a un médico de bastante renombre, no voy a decir de reputado prestigio, porque prestigio no lo tiene, pero sí de reputado nombre, y me dijo que me tenía que operar del pie, que tenía una lesión. La culpa la tuve yo de que no le exigí que la explicación que me diese me convenciese. Me operó del pie por una parte diferente en la que no se podía haber dado de bruces con la lesión, porque estaba la otra parte del maleolo. Claro, me
me comí 6 meses de rehabilitación y me tuve luego que volver a operar de la lesión que tenía. Este es el ejemplo. Es decir, el cliente puede intentar no cometer el error que cometí yo en su momento. El gestor del banco, el gestor de su cuenta, tiene que saber explicarle en su propio lenguaje por qué es interesante que invierta en esta o en otra posición. Y si no es capaz, lo que tiene que hacer es no hacerle caso a lo que dice. Porque si un profesional no es capaz de explicar o de entender lo que el cliente quiere y sabérselo explicar, no debería de merecer su confianza. Pero bueno, yo un día hace ya años fui a ingresar un cheque, ya no se manejan cheques, la cuestión es que había problemas, había una fila muy larga en la caja y me tocó escuchar una conversación que tenía un gestor con un señor. Yo estuve a punto de intervenir, lo que pasa es que no iba conmigo, pero estuve a punto de decirle, por favor, dígale al cliente que se vaya y mientras usted se estudia lo que el cliente quiere y que vuelva mañana y se lo explica. No sabe lo que le está contando. Que no pasaría nada por hacer eso. Claro, sería lo más honesto. Pero bueno, es una realidad y ese es un problema. Entonces la única manera de vencer este problema es que el cliente sea más exigente. Y la exigencia es que le exija que el otro se lo explique en su propio lenguaje. De tal manera de que lo entienda. Y si no lo entiende, que lo repita hasta que lo entienda. Y si no, cambie. Pero es cierto que parece que simplemente con que te digan palabras bonitas, o no palabras bonitas, sino cifras, datos, que lo que dices, o sea, ni ellos mismos las entienden, ya nos fiamos porque, claro, es que son los bancos. Es que los tenemos a cada uno al lado de la esquina y luego se nos olvidan escándalos que precisamente han protagonizado ellos mismos, ¿no? Vamos a ver, el problema ya no está en que sean los bancos, sino son las personas. Es decir, el gestor de nuestra cuenta en un banco, de nuestro patrimonio o de donde sea, es una persona que ha podido estudiar conmigo y estar al lado de mi mesa en la facultad. Es decir, la pregunta es, desde que ambos salimos de la facultad, ¿qué es lo que has hecho realmente? ¿Y cuál es el día a día que tú haces para estar realmente al día a la hora de explicarle al cliente lo que quiere? Porque no nos olvidemos que al cliente lo que le debería de gustar, pero somos inaccesibles en muchos de los casos, yo intento no serlo, hablar con el que realmente mueve el dinero. Es decir, el banquero que te está, o el banquero o el gestor de tu cuenta, me da igual, que te está ofreciendo un determinado producto, probablemente no, yo diría que prácticamente seguro, no haya visto en su vida al gestor del fondo en el cual está introduciendo el dinero. No sabe qué piensa, cómo analiza. Hace unos años me invitan, aparentemente en una selección de 12 personas en España, un banco de un país no español me invita a una reunión que venía una persona, en este caso era de Londres. Empieza la reunión explicándonos que el análisis se lo compraba, en este caso era Natixis. Por lo tanto, mi primera pregunta es, ¿y entonces tú qué haces? No, yo gestiono. Digo, ya, pero gestionarás lo que te dice otro. Si el otro te dice que esta acción está en compra o esta acción está en venta, tú estás obligado a seguir esa directriz. Luego podrás no elegirla, pero no ir en contra. Porque el análisis que tú tienes enfrente dice una cosa. Tu opción es o la sigues o no compras la acción. O no la vendes, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto que estoy contando es lo habitual. Pero lo habitual diría que en la gran mayoría de las ocasiones los gestores de fondos no hacen análisis propio. Se lo compran a otros. Y me da igual que el otro sea el de la mesa de enfrente o el de otro sitio. Es decir, no eres tú. Eso no es gestión. Eso no es gestión. Digan lo que digan. Y alguno que me escuche estará diciendo, eso es una barbaridad. Vamos a ver, que sea lo habitual no significa que no sea una barbaridad.
que estemos acostumbrados a verlo, no es que sea lo que tiene que lo normal sería que el gestor tenga en su propio equipo el análisis y que entre ellos decidan qué se compra o qué se vende. Ya. Yo tengo millones de casos personales en los cuales dices tú, ¿pero por qué lo haces? Un ejemplo, yo recuerdo una acción hace tiempo con la que gané mucho dinero, que fue Canada Goose. Yo valoré la acción, lo recuerdo, en $47. Esa fui yo, además, personalmente. Y la acción se disparaba. En 47 vendimos, porque para mí no había pasado nada. Yo me encontré con análisis de terceros que habían pasado de 42 a 60, sin ningún motivo. Claro, yo no sabía por qué habían pasado a 60. Pero hubo gestores que le siguieron, porque la acción estaba en compra. Claro, la pregunta es cuántos de esos estaban dentro de la acción cuando la acción volvió a caer. Ya. Y en ese caso has hablado también de enfocarlo en distintos países. Con tu experiencia internacional, cuando hablamos de incorporar la geopolítica a las decisiones de inversión, que es algo que has comentado en varias ocasiones, ¿qué diferencias habituales ves entre hacer una gestión patrimonial, por ejemplo, en España, en comparativa con Estados Unidos o Latinoamérica? No tiene nada que ver Estados Unidos con España, absolutamente nada que ver. Para empezar, el cliente norteamericano es un cliente muchísimo más exigente y muchísimo más selecto. Fuera de lo que es España o un europeo, un norteamericano es muchísimo más reticente a entrar en otros mercados, asumir determinados riesgos de las monedas, es muchísimo más complicado. Pero independientemente de eso, el manejo de los clientes allí, bueno, Latinoamérica es otro mundo diferente, porque en Latinoamérica realmente, o Sudamérica, para meter Brasil, se concentra el dinero en muy pocas personas. Son grandísimas cantidades de capital, generalmente están manejados por profesionales, con lo cual la película cambia por completo. Cuando metes una jugada de un profesional, es decir, un director de un family office, ya es otro discurso completamente diferente. Pero sí es cierto que un cliente particularmente español es un cliente, yo creo que bastante poco informado y desgraciadamente con bastante pocas ganas de conocer la realidad. Por eso tiende mucho a quedarse dentro de un... Ocurre mucho cuando un cliente, mejor dicho, un gestor se cambia de entidad. Lo que le piden es que se traigan los clientes, y los clientes, muchos de ellos los tienen cautivos. Y entonces se mueven. Entonces, de vez en cuando ves algún patrimonio que se ha movido entre 4 o 5 casas. Y cuando analizas el por qué se ha movido, no ha sido en la búsqueda de la excelencia, ha sido simplemente porque el banquero se ha cambiado. Que ahí en teoría lo que se tendría que valorar es que vas con la persona porque es la que mejor resultado te está dando y la que mejor está haciendo su trabajo. Pero si no es así, porque realmente cuando una persona, un comercial o banquero, como se le quiera llamar, me da igual, se cambia de una firma a otra, se cambia porque él tiene mejores intereses personales. No porque ninguno se cambia porque la gestión que se realiza en la otra firma sea más excelente. No, se cambia porque le han ofrecido unas mejores condiciones. Obviamente nunca se vende así, pero es la realidad. Pero ves que se lleva al cliente de un lado para otro. Y tú dices, no, pero es que yo le hago una gestión de su patrimonio mejor. Bueno, vamos a no engañarnos. Ya. No es así. No es así. Porque para empezar, uno de los requerimientos que tiene en la nueva firma a la que vas es que el cliente compre sus productos. O sea, y si tú no has hecho esa gestión, el cliente no se ha cambiado porque esta entidad haga una gestión mejor que la que hacía el otro, sino porque este señor le han dado unas mejores condiciones económicas. Que también es respetable, pero lógicamente podrías decir las cosas como son, ¿no? Y no marear la Pero sí, hombre, pero no lo va a decir la gente. Es decir, lo que tendría que ser es el cliente muchísimo más selecto. No, el cliente, obviamente, el cliente tiene que intentar ser... O sea, cuando te ha costado ganar el dinero,
lo que no puedes es pensar que eso ya se va a mantener solo. Tú te compras una casa, es decir, has ganado dinero, te has establecido, has hecho un patrimonio y te compras una casa. Esa casa necesita mantenimiento, ¿de acuerdo? Si tú no la mantienes, a la casa terminará teniendo problemas. Si tú realmente te fías única y exclusivamente de alguien que sea el que te la mantiene y se encargue de todo, normalmente el coste que tiene eso es muchísimo más elevado. Aquel que se preocupa de entender la factura de la luz, aquel que se preocupa de entender por qué tienes este u otro gasto o este u otro problema, generalmente la gestión es más eficiente y tampoco necesitas ser un verdadero experto. Yo me mudo de casa y me encuentro con que me dicen que la casa es energéticamente súper eficiente, pero el primer mes me pasan 500 euros de luz. Y digo, pues vaya, pues menuda eficiencia. Bueno, claro, me dediqué a investigar, pues la potencia estaba mal, me habían puesto como si fuese una fábrica, estaba todo mal hecho, tampoco requirió tanto esfuerzo. Lo aprendí y la factura bajó a lo que tenía que ser, a 50 euros. Pero claro, ahí estamos hablando un poco lo de siempre, ¿no? La falta de educación financiera y de cultura financiera de la que adolecemos en España sobre todo, y que gracias a eso puede ser que sean otros los que se beneficien en Claro. Mira, hay un producto que yo odio como gestor. Bueno, lo odio como gestor y como inversor. Es la renta fija. ¿Y por qué digo esto? Porque la renta fija es todo menos fija. Y sobre todo menos segura. Pero es lo que entiende todo el mundo. Porque en el pasado así fue. Así fue. Cuando los tipos de interés están disparatados, es decir, están por encima del 15%, efectivamente, la renta fija es algo que te asegura un cupón, una rentabilidad estable. Pero con los tipos de interés como están hoy en día, la renta fija no te asegura absolutamente nada. Y la gente eso no lo entiende. Dice, no, pero yo me compro un bono del Estado y me da un cupón y todos los meses me ingresan una cantidad. Perfecto, muy bien. ¿A cuántos años ha comprado el bono? Pues a 10 años. Perfecto. ¿A qué tipo de interés le da? Pues me da el 2%. Muy bien. ¿Cuánto es la inflación? Es que a lo mejor está perdiendo dinero directamente desde el día 1. Pero es que, ¿cómo? La economía empeore y tengan que subir, o los tipos de interés suban, usted ya está perdiendo dinero. Entonces, ¿qué ocurre? El banco, como es conocedor de esa situación, o el comercial es conocedor de esa situación, te vende un producto para que tú saques una rentabilidad mayor. Este producto, que suele tener generalmente un colateral anexo, es decir, una posibilidad de convertibilidad del fondo o cualquier otro tema que no sea un bono seguro, lo único que te mete es un ruido que ante una situación complicada te lo conviertan y al convertirlo tengas una pérdida importante en el bono. Eso la gente no lo sabe. No lo sabe, pero debería saberlo porque si me compro el producto más sencillo que se supone que hay en el mercado, como mínimo debería averiguar eso. Nosotros en el paquete MiFID, que es el que se entrega a los clientes, adjuntamos un paquetito de información financiera que tiene casi 100 páginas. Dices, ¿pero se lo tienen que leer todos los clientes? No, como mínimo se tienen que leer. Y me tengo que asegurar, o se asegura quien le toque, de que el cliente conoce a la perfección aquel producto que contrata. No le digo que se lea todo, no digo que entienda de todo, pero esa parte sí es una exigencia. Bueno, eso lo deberían de conocer todos los españoles. Todas las personas que invierten deberían de conocer el paquete entero. ¿Dominarlo? Pues cuasi, porque está hecho con palabras muy... Yo diría que prácticamente nadie lo entiende. Es que si dedicamos toda la vida a trabajar, a ganar dinero, cuando lo ponemos en manos de otros, no nos preocupamos ni siquiera por saber dónde lo estamos metiendo, apaga y vámonos. Claro, pero eso ocurre. Esto es como ir al médico. Es decir, que no le pase lo que me pasó a mí a mí me puso un injerto de muerto
que no necesitaba, que me podía haber causado un rechazo y podía haber tenido un problema. Es decir, yo cometí ese error en una rama que no debería de haber cometido, nunca más. Yo ahora cada vez que voy al abogado, cada vez que voy al médico, cada vez que voy a cualquier profesional, me da exactamente igual. Si no me lo quiere contar, me voy a otro. Pero tengo que entenderlo, porque es la única manera de asegurarme que él tiene confianza en lo que está diciendo. No que está diciendo algo por decir. Y claro, si hablamos de gestión, evidentemente es imposible no hablar de mercados. Y aquí, bueno, parafraseando un poco a Keynes, al final el mercado puede permanecer irracional mucho más tiempo del que nosotros podemos permanecer solventes. Cuando llegó la crisis de 2008 comentaste que había habido un cambio de paradigma totalmente y que ahora ya el papel de la geopolítica era muy importante para analizar y tomar las decisiones de inversión, y me gustaría saber cómo haces en tu trabajo diario para tener en cuenta las situaciones de geopolítica con todos los jaleos que tenemos a nivel internacional y poder llevarlo bien de cara a esos escenarios inciertos dentro de los mercados financieros. Vamos a ver, la geopolítica siempre ha sido importante, pero ahora es mucho más que antes, y lo es por la globalización a la que estamos sometidos. La globalización ha hecho que tanto tus proveedores como tus clientes, por lo tanto tu negocio, sea transnacional. Y cuando no es transnacional es irrelevante para los mercados. ¿De acuerdo? Es decir, ¿a quién no le va a afectar de una manera clarísima el tema geopolítico? Pues a lo mejor al que tiene una panadería. Alguien me dirá, ya, pero bueno, le afecta en el precio de que en su momento se cotiza o no el grano. Ya, por eso digo, pero no le va a afectar de una manera realmente crítica. Toda aquella gran compañía en la que podemos invertir a través de los mercados financieros suele tener una posición internacional muy importante, que le va a afectar ya bien sea a sus capacidades productivas, ya bien sea a sus suministros o ya bien sea a sus clientes. Y los clientes pueden ser porque simple y llanamente les vendes cosas o porque adicionalmente tienes instalados en sus territorios oficinas que son más allá de oficinas comerciales, sino que puedes tener inclusive producción. Por lo tanto, es importantísimo conocer qué está pasando, porque eso puede afectar de tres maneras diferentes. La primera, a la empresa le puede afectar porque sencillamente se le cierren los mercados. Y se le cierren los mercados tanto de suministro como de entregas. La segunda, porque le afecta a su moneda. Porque si tú tienes un porcentaje muy importante de tu producción o de tus clientes que está hecho en otra moneda, una devaluación o una revaluación de esa moneda con respecto a la tuya te va a afectar. Y lo tercero, que cada día tiene muchísimo más importante, por el talento. Si tú tienes en determinados puntos de talento, porque tengas algo especial en ellos, un movimiento geopolítico puede afectarte desde que, bueno, pues aquel que tuviese gente en Ucrania como punto de talento se encontró que esa gente directamente se fue a la guerra. Le había desaparecido, o que la gente emigre, o que el país tome determinadas decisiones que afecten al movimiento de personas o de cualquiera de las cosas. Por lo tanto, el conocimiento de la situación geopolítica en un mundo globalizado no afecta solamente a los políticos, afecta al que se dedica a hacer negocios. Y al final, yo a lo único que me dedico es a analizar los negocios. Lo complicado en el mundo de la gestión no es invertir. En eso tardas 1 minuto y medio. Es tomar la decisión. Es tomar la decisión, claro. Y lo que gastas tiempo es en generarte la idea de decisión en el análisis. Por eso digo que aquel que me dice que compra el análisis a terceros no se entera de lo que está haciendo. Y el análisis hoy en día en un mundo globalizado parte de la situación geopolítica. Una vez que tienes clara la idea geopolítica, eres capaz de analizar las compañías. Pero si no tienes clara la idea geopolítica, o sea, yo quiero analizar una compañía. Voy a poner un ejemplo. Air Liquide, la mayor compañía de gases que existe en el mundo.
¿de acuerdo? Una compañía francesa súper estable, con un management muy claro, en el sentido de que concentran su idea siempre de negocio está en un foco, que cuando un negocio colateral crece lo venden. Esta gente, si de repente tú le cortas, como le pasó el mercado ruso, le afecta una barbaridad, porque en Rusia se fabrican coches, en Rusia se hacen ladrillos, en Rusia hay hospitales. Es decir, todo lo que necesita una cantidad masiva de gases. Por lo tanto, tienes que conocer qué es lo que está ocurriendo al detalle, porque si no, no eres capaz de hacer la primera parte del trabajo. Y en este sentido te voy a preguntar también por algo que fue recientemente, en este pasado mes de noviembre, en 2025, cuando el famoso gestor Michael Burry decide cerrar Gestión Asset Management, creo que era el Gestión Management, su fondo, alegando que ya la visión que tenía no correspondía con lo que estaba sucediendo en el mercado. A ti como gestor, ¿qué reflexión te merece esto? Bueno, vamos a ver. Aquí hay que verlo de dos maneras diferentes. Michael Burry es un personaje muy singular de una parte del mercado muy singular, donde no invierte la gran mayoría de la gente. Entonces, eso mismo que tú has dicho, lo han dicho otros gestores y le doy más valor del mercado tradicional. Pero voy a decirte por qué digo lo de Michael Burry. Michael Burry se hizo muy conocido durante la crisis subprime. Lo que hizo es que se puso corto, literalmente se puso corto contra las hipotecas subprime, ¿de acuerdo? El ponerse corto en una posición no es una situación de gestión normal del común de los mortales, es una posición de altísimo riesgo, altísimo. Diría que es la posición más arriesgada que existe en el mercado. La segundo gran pelotazo, que realmente ha sido el primero en volumen, ha sido con GameStop. Se llama GameStop, ¿no? La cadena de tiendas esta es una acción totalmente especulativa. Ahí no se puso corto, ahí hizo todo lo contrario, ahí redobló las apuestas. Esa no es una acción en que entra el común de los mortales. Entonces, las decisiones de Michael Burry, respetándole una barbaridad, me parece que no afectan a la gran mayoría de la población. Pero ahora volvamos al mercado tradicional. El mercado tradicional ha cambiado por completo. Y ha cambiado fundamentalmente, ha habido un motivo, luego si quieres entramos en el motivo, pero la realidad es que el mercado ha crecido una salvajada. Hay muchísimo dinero y ha crecido una barbaridad. La capacidad de un gestor, de un equipo de gestión, de manejar un fondo, es muy limitada. Está muy tasada. Tú no puedes manejar 300 valores. Si el que diga que los maneja, miente, ¿de acuerdo? La capacidad humana de manejar una cantidad de valores, si realmente lo manejas con honestidad, es decir, estudiándote cada uno de ellos, sus mercados, cuál es su estructura de productos, su portfolio, su balance, todo eso está muy limitado. Bueno, llega un momento en que los gestores fundamentalmente, lo que siempre se ha manejado, los gestores de valor fundamental, es decir, de análisis fundamental, están limitados. Claro, si tú llega y te dice el banquero, el comercial, te dice, oye, mira, que es que aquí tengo más millones para que tú gestiones, y tú le dices, sí, pero es que no sé en dónde colocarlos. ¿De acuerdo? Eso lleva a que la gestión pasiva coja fuerza, es decir, aquella donde no hay una mente humana detrás de las decisiones últimas, sino que o bien hay un ordenador y nacen los famosos cuantitativos, análisis cuantitativos, o simplemente una replicación de índices, que son los ETFs. Claro, cuando más del 60% está hoy en día en gestión pasiva, el mundo ha cambiado. Y yo entiendo a un gestor tradicional que diga, es que el mundo ha cambiado y no me apetece cambiar con el mundo. ¿De acuerdo? Que es donde está. Es decir, no es que ya no vaya a haber gestión. No. Es que
la abundancia de dinero ha hecho que el modo de gestionar esa gran cantidad no pueda llevarse a cabo por las mentes que lo llevaban anteriormente. Y eso ha derivado a una gestión pasiva, ya bien sea diseñada por ordenadores, mejor dicho, gestionada por ordenadores, diseñada por humanos, pero gestionada por ordenadores, o bien una replicación de índices. Y claro, en este caso se habla también de la diversificación. Y bajo mi punto de vista se habla mucho y mal. Porque, ¿cuál debería ser la pregunta que tiene que hacerse un inversor realmente a la hora de plantearse una diversificación en su cartera? El problema de la diversificación es que como no se sabe qué es la diversificación como tal, se acaba diciendo que diversificas entre un tipo de acciones o un tipo de otros. Me explico. Entre si comprar Carrefour o comprar Pfizer. Vale, eso es una diversificación que valía antiguamente. En un mundo donde el análisis fundamental ocupaba más del 95% de cualquier cartera. ¿Ahora qué ocurre? Ahora hay de todo. Ahora hay hasta fondos de fondos de fondos. Los agregadores. ¿Y en qué estás comprando? Ni idea. No lo sé. El otro día, ya el colmo de los colmos, en una charla me decían que una gestora española que había pedido licencia para abrir un fondo de fondos de private equity. Y digo, entonces, ¿tu equipo de análisis qué es lo que analiza? Claro. ¿Qué analiza? Es decir, porque además tú tardas lo que tardes en hacer la selección de los 4, 5, 6 fondos de private equity. Punto. Porque ninguno de esos fondos están cotizados. Por lo tanto, cuando tú entres en esos fondos, te quedas ahí sentado. ¿Vale? Eso lo que hace es que cambia todo el mundo. Es decir, toda la concepción que hay. Yo cuando hablo ahora de diversificación, yo voy un paso más. ¿Qué es lo que impera en el mercado? Acabo de decirlo que el 60% es gestión pasiva. Bueno, pues habrá que tener gestión pasiva. ¿Pero gestión pasiva qué es? ¿Comprarte un ETF? Pues a lo mejor sí. A lo mejor es que tienes que tener un ETF en tu cartera. Pero con conciencia. ¿Por qué? Pues porque está yendo al índice. Pero otra parte la puedes tener en acciones de renta variable. Y dentro de ese paquete puedes diversificar. Pero, ¿y los cuantitativos? ¿Por qué te vas a olvidar de ellos? Ahora necesitas elegir bien un cuantitativo, uno o varios. Pero en un cuantitativo, a diferencia de lo que se le pide a otro tipo de acciones, la gente tendría que ser capaz de diferenciar unos de otros. Y el cuantitativo solo tiene una diferencia: la rentabilidad. Es decir, un cuantitativo tiene que tener obligatoriamente una rentabilidad muy, muy por encima del resto. Si no, no es una diversificación, es meter más en lo mismo. Si tú vas a un cuantitativo con muchísima rentabilidad, estarás asumiendo un riesgo. Perfecto, pero estoy diversificando realmente mi cartera. Si me voy a un cuantitativo que lo que hace es que sigue a la tendencia del índice, para eso me voy a un ETF que replica el índice. Y si quieres hacer una selección pormenorizada de la cartera, te vas a un análisis fundamental. Pero si buscas un cuantitativo de verdad, solo puedes ir a uno que dé muchísima más rentabilidad de la media. Es como la comparativa que se suele hacer con el activo libre de riesgo, ¿no? Si voy a invertir en renta variable, pero no me está dando casi nada en comparación con el activo libre de riesgo, el que en este caso haya, pues me meto ahí. Claro, el problema está en el concepto de activo libre de riesgo. Un activo libre de riesgo per se hoy en día ya no existe, porque la rentabilidad que te da es tan baja y como cambia de una manera tan significativa, dado que los tipos de interés están tan bajos, cambian de una manera tan rápida, no te interesa. ¿Qué sería un activo libre de riesgo? Un bono alemán a 10 años. Para un bono alemán a 10 años
te da lo que te da y luego resulta de que como haya un cambio de tipo de interés, ya tienes una minusvalía latente que no has que no has recogido, ¿no? Entonces, lo que sí creo es que si hay que diversificar a cada parte de tu cartera, tiene que ser realmente diferente, luego podrás diversificar dentro de cada paquete, pero cada parte de la cartera tiene que tener un objetivo claro de rentabilidad. Si no tiene un objetivo claro, no estás diversificando, sino estás mezclando cosas. La llamada correlación, que hay que tener en cuenta. Bueno, lo de la correlación, hace muchos años una persona también de un banco me hablaba de correlación, más joven que yo, dicho sea de paso, y le dije una cosa. Digo, mira, las correlaciones no existen. O por lo menos yo no conozco a nadie que las conozca. Porque si alguien las conociese, se sentaría en la oficina de enfrente nuestra y nos la vendería. Y sería multimillonario. Una vez pasado, todo el mundo tenemos claro las cosas. El tema es ver las correlaciones de manera previa, ¿no? También. Entonces, a mí cuando la gente me dice, no, vamos a descorrelacionar. Y digo, si está correlacionado, ¿por qué no inviertes en ello? Y te haces multimillonario. ¿Vale? Entonces, hay mucho lenguaje. Claro, todo esto lo dice alguien que tiene muchos años de experiencia y también que le da un poco igual todo ya, ¿no? Entonces, cuando a mí la gente me cuenta discursos de estos, pues le digo lo mismo, digo, vamos a descorrelacionar esto, perfecto, muy bien. ¿Y está correlacionado? Sí, claro. Digo, oye, pues no vamos a descorrelacionar, vamos a correlacionarnos. Es decir, como sabes que si pasa A, va a pasar B, compremos A. O compremos B, hagamos algo, pero no hagamos lo contrario. Claro. O sea, ganemos dinero si soy capaz de averiguar el futuro, pues me voy al futuro, no voy a ir en contra del futuro. Vale, realmente es que no existen las correlaciones. Y si existiesen, todo el mundo o el que las conociese invertiría en ellas y se haría mega millonario. Yeah. O sea, por eso el lenguaje es muy importante. Y está diseñado en mi mundo para que no se entere nadie. No se entere el cliente, pero es que generalmente tampoco se enteran los que lo emplean. Yeah. Y bueno, lo normal sería preguntarte por cuáles son los valores que hay que incluir o que consideras que hay que incluir en una cartera, que ya nos has hecho un pequeño avance, pero yo quiero preguntarte por lo contrario, ¿cuál sería tu anticartera? Sí. Ya me queda claro que la renta fija, pero ¿cuáles serían los valores? No. Pero sí. Yo tengo publicado un método de análisis y de gestión. Muy sencillito. Que está además hecho en una infografía que se ve en mi página web, donde fundamentalmente digo que me gustan aquellas compañías que tienen 5 ventajas competitivas, pero que carecen de 5 riesgos. ¿Por qué digo las ventajas competitivas? Pues porque lo único que es sostenible en el tiempo es cuando tienes una ventaja con respecto a quien compite contigo. Por ejemplo, si yo tengo un negocio con barreras de entrada para mis competidores, tendré una ventaja. Y voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Facebook. ¿De acuerdo? Y así lo ponemos todos sobre un ejemplo. Facebook tiene un software donde es muy complicado tenerlo igual. ¿Vale? Tiene una ventaja competitiva, tiene una barrera de entrada, pero también tiene una barrera de salida porque los clientes no se pueden ir. Porque si se van, no se pueden llevar sus fotos, no se pueden llevar muchísimas cosas. Pero si se las pudiesen llevar, sus amigos no se habían ido. Por lo tanto, están cautivos. Tiene un portfolio diversificado. Facebook lo ha hecho. Tiene WhatsApp, tiene Instagram, tiene el mismo Facebook, tiene el resto de cosas. Cada producto tiene en sí una ventaja o un foco de negocio. Nadie dice, no, pero WhatsApp no gana dinero. Bueno, no gana dinero como tú te crees, pero están vendiendo los datos tuyos para arriba y para abajo. O sea, que ganan dinero. Es decir, tienen un portfolio muy diversificado. Y luego, 2 cosas muy importantes. Que tu producto sea escalable. Es decir, que te lo puedas llevar
a otros sectores sin tenerlo que cambiar de una manera clara. En el caso de Facebook, pues le vale el mismo producto sin cambios, pero con pocos cambios también le valdría para todos los segmentos de edad, ¿de acuerdo? Y que además sea que lo puedas estandarizar en otros países. Ellos solo necesitan cambiar el idioma. Es decir, no tienes que hacer cambios sustanciales. Es decir, tienes 4 ventajas competitivas muy importantes, ¿no? Y luego tú necesitas que carezcas de 5 riesgos. A mí por eso no me gustan las eléctricas. Y pongo siempre el ejemplo de la central de Fukushima. Resulta que la central de Fukushima, el problema no fue la central. El problema fue que el ingeniero que construyó el transformador de emergencia, se le olvidó que debería de protegerlo. Y lo tenía a la intemperie. Vino la ola y se llevó el transformador. Si el transformador hubiese estado debidamente protegido, no habría pasado nada. Pero claro, ¿qué pasó? Se cortó toda la luz. Debería haber saltado el transformador para generar energía, para haber enfriado el agua del núcleo. Pero el transformador se había ido igual que se habían ido los postes de la luz. Qué pequeño error y qué importante fue. Bueno, pues, ¿a quién le afectó? A la energética alemana. A tomar por saco de Japón. Resulta de que los verdes consiguieron convencer a Merkel para que prohibiese la energía nuclear. En ese mismo momento se beneficiaron los franceses, que hicieron justamente lo contrario, pasaron a abastecer a los alemanes, que tenían aproximadamente el 25% de necesidades energéticas por energía nuclear, pero fastidió a los alemanes. Y tú dices, ¿y qué culpa tengo yo si soy un accionista de una compañía en Alemania de que a un tío en Japón se le haya olvidado cubrir adecuadamente o proteger adecuadamente el transformador de emergencia en Fukushima, en Japón? Vale, ¿qué digo con esto? Un sector extremadamente regulado no me gusta. Porque al final el generador del precio, es decir, el generador del beneficio, es alguien que no tiene nada que ver con el negocio. En este caso, un político que decidió que había que quitar la energía nuclear en Alemania, que por cierto, se han dado cuenta que se equivocaron. Vale, pues esto se transforma en determinados riesgos que creo que hay que evitar. Esa es la primera parte del análisis que hacemos. Es decir, tenemos que tener al menos 4 de las 5 ventajas competitivas, tenemos que carecer de 4 al menos de los 5 riesgos. Por ejemplo, hay un problema de los riesgos reputacionales. Cuando vino el tema de las vacas locas, hubo un problema con las hamburguesas. Sencillamente, pues porque la gente decía, yo tengo miedo que la vaca loca, la vaca enferma, esté en la hamburguesa. Y tú dices, ¿pero por qué? Bueno, pues ocurrió porque el sector de las hamburguesas no pueden tener los laboratorios de calidad centralizados, como tienen los medicamentos. Porque obviamente no hay capacidad de mover la carne de un sitio para otro. Tienes un riesgo reputacional que no puedes solventar. Vale, pues eso hay que evitarlo. Porque son cosas que le puede pasar a todo el mundo y tienes que evitar que eso ocurra. ¿Puede ocurrir eso en un laboratorio? Complicadísimo. Si te envenenan una partida, la tienes localizada. Sabes identificarla. Y en este caso, pasando un poco ya de lo que es la teoría a la arquitectura, de cara a analizar un poquito más las inversiones, hablabas antes de cómo la gestión activa está viéndose condenada a cambiar tras el flujo masivo que hay hacia la gestión pasiva, en este caso los ETFs. ¿Consideras, por tanto, que la gestión activa desaparecerá o que en cierta forma se reinventará y será lo necesario? No lo sé. No lo sé qué ocurrirá con mi estirpe. O sea, porque no con mi profesión, sino con la parte que nos dedicamos al análisis fundamental. Y lo digo por la llegada de la inteligencia artificial. Yo no sé cómo va a afectar
realmente esto al sector. Yo sé cómo nosotros la podemos aprovechar. Lo que no sé es cómo el mercado va a creer la necesidad de nuestra existencia. O sea, lo que sí que creo es que nosotros la aprovechamos porque lo que hacemos es, con menos recursos, hacer más trabajo. No es que lo hagamos mejor, sino que lo hacemos en menos tiempo. Pero la pregunta es cómo lo va a percibir esto el mercado en el futuro. Porque piensa que los fondos tradicionales viven con unas comisiones muy bajas, que te obligan a tener mucho dinero bajo gestión, derivado de aquellos que tienen fondos muy grandes. Un fondo muy grande, una comisión muy baja, pues no hace falta. Si tú tienes un fondo de 3.000 millones y tienes un equipo de 7 personas, y estás cobrando un 1,5, pues a poco que ganes, las cuentas te salen, ¿no? El tema está en que esas cantidades son de fondos norteamericanos, fundamentalmente. Cuando tú vas a fondos más pequeños, y te digo fondos de 1.000 millones, ¿no? Ya las cosas te cuesta que te salgan las cuentas mucho mejor, ¿no? Si tú quieres tener calidad dentro de tu equipo. Masa gris. La masa gris cuesta y cuesta mucho dinero. Entonces, bueno, ahí es donde te vas a encontrar. No sé cómo va a afectar, lo que sí que creo es que va a afectar. Si somos capaces, y esto no es una labor de uno o de otro, sino del conjunto, el transmitir al mercado de que seguimos siendo necesarios. Nosotros, como primera medida, lo que hemos tenido es una profunda diversificación de producto. Es decir, hemos hecho un trabajo muy importante en los últimos años para virarnos hacia productos cuantitativos propios, pero de alto rendimiento. ¿Y cuál dirías que ha sido el mayor desafío emocional que has tenido con algún cliente? Con una señora mayor que un día me dijo que si no tenía un pagaré al 6%, de esos que te dan el 6%, que ella estaba contenta. Entonces tenerle que explicar a la señora que eso ya no existía. Que nadie te daba el 6%, y que si alguien te lo daba estabas asumiendo un riesgo muy elevado. No lo entendía. Entonces yo me veía luchar contra un muro porque no entendía a la señora que esto había cambiado, que eso había desaparecido. Perdió al cliente, obviamente, otro lo ganó, pero le debió pasar lo mismo que a mí. Pero fue enfrentarme a una tipología, a una situación completamente diferente. Luego, además, está habiendo otro problema. Lo he dicho antes, es que de mi profesión entiende todo el mundo. Todos mis años de experiencia no valen para nada. Valgo quizás para la gente más mayor porque peino canas, pero para la gente joven estoy obsoleto. Gente joven que son mis alumnos en la universidad, entonces me entra la risa, ¿no? Yeah. Cuando esta gente me cataloga a mí de obsoleto. O sea, pero bueno. Por favor. Dios mío. Y en ese sentido, cuando también un poco por tocar otro de los puntos que has tratado con el tema de la regulación cuando hablabas de MiFID, ¿cómo crees que está afectando el terreno de la regulación a la capacidad de trabajar de forma intelectual por parte de un gestor patrimonial? Vamos a ver, yo digo que en Europa lo que desgraciadamente queríamos ser un país y nos hemos convertido en un club de amigos, donde los que tienen mucho dinero invitan a la fiesta a los que no tienen, pero los que tienen mucho dinero son muy tontos y se les olvidó que debían de poner unas reglas para acudir a la fiesta y que la gente no se podía desnudar dentro o no se podía emborrachar. De hecho, hay un ejemplo muy claro que es que Hungría, que es la 14ª potencia en Europa, manda lo mismo que Alemania o Francia, cuando Hungría es la receptora de dinero y Alemania o Francia son los pagadores, ¿no? En ese grado de estupidez máxima nos hemos dedicado a potenciar la regulación. Regulamos todo.
regulamos todo. El otro día me hacía gracia, tengo unos clientes brasileños que no hablan bien inglés. Entonces, pues ahora con los aparatejos estos de traducción es muy útil, pero de repente me entero que los iPhone, y iPhone no, los iPod que tengo yo, que no son los últimos, sino los penúltimos, pues valían. Pues digo, oye, pues mira, qué bien, no le tengo que volver a pagar 300 euros a estos tíos de Apple. Pero me entero que no los puedo usar, porque alguien en Europa, nada más que en Europa, ha dicho que todavía no se podían utilizar porque no cumplíamos o no cumplían la regulación de no sé qué historias. Eso que ha llevado a que, por ejemplo, en España hasta mitades de diciembre no se aplique el upgrade de los iPod. Ese es un ejemplo de a lo que se dedica hoy en día Europa. Yo conocí el Banco Central Europeo cuando se abrió. Era un edificio en el centro de Frankfurt. Ahora el edificio no sé qué es, pero me da la sensación que es el museo. Porque el Banco Central está en las afueras y no hace más que crecer. Más que crecer. Todos son regulaciones. Pero por contra, lo que no hay es supervisión. Es decir, lo coherente sería regular menos y supervisar más. De esta manera te asegurarías que no hay que meter en la cárcel a todo el mundo porque no han cometido el delito. Pero claro, ahora hay que meter en la cárcel a todo el mundo porque nadie cumple la regulación, porque claro, es que cumplir la regulación te hace que no hagas otra cosa en el día que ello. MiFID II ha valido fundamentalmente para proteger no al consumidor o al inversor, sino para proteger a la gran banca. Porque como el cliente lo único que hace es firmar papeles de que se entera de todo. Y yo cuando empecé a trabajar, yo rápidamente fui director financiero de una compañía bastante grande. Rápidamente quiero decir en 3 y pico años, ¿eh? Era muy joven todavía. Y conocí el papelito que tenías que firmarle al auditor cuando venía, de que, bueno, pues que le habías entregado toda la información, de que todo eso. Ese papelito, yo he visto cómo ha ido creciendo. Y ahora parece un bloc de notas. Claro, le han ido metiendo, los auditores le han ido metiendo cosas al papel que tú firmas, conclusión. ¿Realmente qué estás haciendo? Eximirles de toda la responsabilidad. Bueno, pues eso traducido a MiFID II, eso es lo que ha ocurrido. MiFID II es un paquete insoportable de documentación donde yo ya no sé si el cliente se entera cuando lo lee, cuando es el primer fundamental, o realmente lo que hay que hacer es que no invierta en nada y así no hay ningún problema. Pero se ha regulado todo, pero se ha supervisado muy poco. Y es donde nos encontramos. ¿En qué nos ha afectado? En una carga burocrática de 3 pares de narices, que no tiene ni que. Yo no creo que el cliente esté ahora ni más resguardado, ni tenga más conocimiento de los hechos, ni tenga ningún tipo de ventaja adicional. Lo que tenemos es ahora una montaña de papeles. Bueno, poco a poco las tenemos digitalizadas, pero me da exactamente igual porque tardas el mismo tiempo en que el cliente lo rellene. Y honestamente no sé para qué ha valido. Para desincentivar, entiendo, a muchas personas a lo mejor hacerlo. No lo sé. Y luego también está claro que hay que proteger al inversor, pero hay que hacerlo también, entiendo, dándole más herramientas, no dándole solo burocracia. Y la labor ahí, en ese caso de la educación financiera, entiendo que sería algo que podrían tener en cuenta los reguladores. Se ha pretendido hacer eso, pero es que, mira, toda pregunta sobre inversión de la que se habla tiene abajo una coletilla que dice en los tests, que dice, si el cliente conteste no, podría no ser óptimo. Y luego abajo dice, se le advertirá de que no es óptimo y que si invierte lo hará bajo su propia responsabilidad. Oiga, mire, no me entero de nada, contesto que no, pero oiga, que le firmo que lo hago bajo mi propia responsabilidad. ¿Eso a quién exime? ¿Eso para quién se ha hecho? ¿Para el cliente que invierte o para la empresa que maneja las inversiones? O sea que, por eso digo que cuando llegas a estos niveles,
si dedicasen estos tipos de organismos en otra cosa, lo harían mucho mejor. Totalmente de acuerdo. Ahora vamos a entrar, si me permites, en el bloque que más me ha gustado investigar para tratar aquí contigo. La verdad que con el tema de la reformulación de la teoría cuantitativa del dinero que has hecho, quiero poner un poco también en contexto a los suscriptores para que sepan dónde nos vamos a adentrar ahora. Y es que, Milton Friedman, premio Nobel 1976, uno de los máximos representantes del monetarismo, donde se da un papel protagonista, en este caso a la oferta monetaria, como explicación tanto de la inflación como del ciclo económico. Lo que hace es básicamente la teoría cuantitativa del dinero, que es esa máxima expresión que viene a decir esa ecuación que todos conocemos, ¿no? De M por V, es decir, oferta monetaria por velocidad de dinero es igual a P por I, es decir, a los precios por el nivel de precios por la producción. Y en este caso lo que se habla, lo que cuentan en su momento tanto Milton Friedman como Schwartz, es que la inflación es sí o sí, siempre y en todo lugar, un fenómeno monetario. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el 2008, Miguel Ángel, en este caso, pues considera que se puede hacer una reformulación, corrígeme ahora si me equivoco, no tanto quitando la parte que ya había dado Friedman, sino realmente añadiéndole, en este caso, 3 factores más que son importantes, que en este caso sería tanto un factor inflacionario como es el tipo de cambio real efectivo, como otras 2 fuerzas deflacionarias que tendrían que ser tanto la globalización como la digitalización. Entonces, con este contexto y este panorama quería preguntarte, porque analizas muy bien cómo del año 2008 hasta el 2015 el balance de la Reserva Federal se multiplica casi 1 por 5 y el del Banco Central Europeo llega casi a 1 por 2. Y sinceramente la pregunta obligada es, ¿era necesario crear tanto dinero por parte de los bancos centrales? Vamos a ver, en primer lugar, yo soy un monetarista. Yo creo firmemente en la teoría de Milton Friedman. Y eso me lleva a que hasta el 2015, después del 2008, me hago una pregunta. ¿Cómo es posible que se esté incrementando de esta manera tan brutal la masa monetaria, pero por contra no se esté generando inflación? Y a la vez que yo lo piensan otros, pero estos otros lo que se dedican es a decir, vale, te digo el que está mal. Que está mal. Y digo, es esto porque estos son una gente en la Universidad de Missouri y luego, pues, su Aladid está en la Universidad de Long Island en Nueva York. Esta teoría la ha cogido la extrema izquierda, diciendo que lo que hay que hacer es crear todo el dinero que sea necesario y que con eso no habrá deuda, no habrá pobreza, no. Claro, yo me preguntaba siempre, joder, ¿y cómo no nos hemos dado cuenta el resto de los mortales de que la solución era simplemente imprimir billetes? Cuando resulta que cuando en la historia se ha imprimido billetes, las bofetadas que nos hemos pegado los humanos han sido tipo la de Zimbabue o tipo la de la Alemania de la República de Weimar. Entonces me dediqué a investigar este fenómeno. Y me di cuenta de que Milton Friedman no estaba equivocado, sencillamente había estado en un mundo diferente. Milton Friedman, cuando lanza esta teoría, que es en la década de los 60, su mundo no estaba a este nivel de interconexión. Hoy en día la interconexión, es decir, la globalización, lo que nos permite a nosotros es no solo buscar clientes, o sea, vender y comprar con mucha facilidad, sino que la digitalización nos permite acceder, conocer a ellos. En la medida en que uno está en Internet y yo accedo a Internet, puedo saber dónde hay proveedores, dónde hay clientes, a quién le puedo ofrecer. Esos factores, que parecen una tontería, son dos módulos totalmente medibles. Y además uno de ellos es medible por la ONU y otro por un instituto de la Universidad Politécnica de Zúrich, en la que estudió Einstein, que le llaman el índice COF. Es decir, son dos parámetros perfectamente medidos que tienen ya una historia detrás. Y luego este intercambio hace que el tipo de cambio que antes no tenía una consistencia clara ahora la tenga, ¿no? Durante todo este tiempo, a lo que se ha dado única y exclusivamente la explicación
de por qué no hubo, es porque se dijo que había aumentado el ahorro precautorio, es decir, la gente tenía miedo y se quedó el dinero. Lo que hizo es que la velocidad de circulación, el intercambio de las monedas, no fuese tan grande. Y es cierto, ocurrió eso, pero no fue una justificación suficiente. A mí eso me llevó a seguir investigando y derivó en una nueva formulación matemática que simple y llanamente lo que hago es que incorporo estas nuevas variables y la demuestro. La demuestro en las dos economías para mí más complejas, que son la norteamericana en la primera parte de este siglo y la de la eurozona. Y demuestro que la nueva formulación se adapta mucho mejor a la inflación reportada. Claro, esto dices, ¿ha cambiado el paradigma? No, no ha cambiado el paradigma. Sigue siendo el mismo. Pero lo que ha ocurrido es que ha distorsionado el mercado. Es decir, no es que Milton Friedman no tuviese razón, que la tenía. No es que tengan razón ahora la ultraizquierda que dice la teoría monetaria moderna, que no la tiene, sino que el mundo se ha modificado. Pero este incremento de masa monetaria ha distorsionado los mercados de valores. Y los ha distorsionado en una medida brutal. Mira, ahora mismo, el balance de la Reserva Federal ahora mismo está, con respecto al 2007, está multiplicado por 5. Pero está multiplicado, hay que ver ese por 5 qué significa. Todo balance tiene que incrementarse en función del PIB que se genera y de la inflación que se tiene. Ese es un número que se llama PIB nominal. ¿De acuerdo? Si yo me cojo el 2007, incremento el PIB nominal, veo el balance que debería de tener y el que tengo me sobran 5 veces. Vale, dices, pero ya han empezado a drenar. Sí, pero han parado en el mes de diciembre. Es decir, el día 30 de noviembre pararon el drenaje. Con la velocidad de drenaje que llevaban, iban a tardar 10 años en volver a donde tenían que estar. Claro, si para mí es fácil ir al banco, pedir dinero en Estados Unidos a 5%, meterlo en un ETF del S&P y sacar un 15%, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿De acuerdo? Y si lo hago, ¿qué estoy haciendo indirectamente? Distorsionando el precio de los valores. Motivo por lo cual las bolsas no se hunden. Porque cuando tú analizas qué es lo que ha pasado con las bolsas, te das cuenta que las grandes tecnológicas han crecido una barbaridad a costa del resto, que ha crecido muy poco en valor. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible que en una ecuación que debería ser muy próxima a cero, no lo sea? Unos crecen poco y otros crecen mucho. Porque hay muchísimo dinero. Porque hay muchísimo más dinero del que se necesita. Dinero que no se drena. ¿Y por qué no se drena? Porque no se ha hecho la correcta supervisión en la banca, en el caso de Estados Unidos, en la banca regional. Y si tú ahora a unos bancos que están con sus balances completamente descompensados, les cierras el grifo del dinero, se hunden. Entonces no puedes cerrar el grifo del dinero. Eso te está afectando a la distorsión de los mercados. Y cuando el mercado está distorsionado, ¿quién es el que está más afectado? El ahorrador. ¿Y quién es el principal ahorrador? Los fondos de pensiones. Es decir, no estamos afectando a los multimillonarios como la gente se cree. Estamos afectando precisamente a la clase media, que es la que durante toda su vida laboral ha estado ahorrando dinero y la ha metido en un fondo de pensiones que se invierten y que entran ahora en mercados completamente distorsionados. Y la distorsión no es manejable en el tiempo. Y en ese caso, dentro de tu reformulación teórica, tendría cabida también el efecto Cantillón, es decir, si se ve esa desigualdad a la hora de cuando se hace una expansión cuantitativa de dinero que llegue antes a otros y se distribuye de una forma desigual. Me vas a permitir
poner otro ejemplo que digo siempre. ¿Qué se hizo? Durante las ecuaciones cuantitativas, imagínate que tienes una mesa muy grande que tiene muchísimos poros. Los poros es donde tú quieres llevar el aceite. ¿De acuerdo? Tienes tantos poros que es imposible de ir poro por poro metiendo el aceite. Entonces, dado que la mesa es irregular, tú echas no una capa de aceite, sino que echas un cubo de aceite para asegurarte que llega a todos los poros. Pero estás desbordando la mesa. Es decir, empieza a caer aceite por todas partes porque para llegar a cada uno de los poros has echado a lo mejor 15 veces el aceite que necesitas. ¿Quién se beneficia, el del poro o el que está con el cubo esperando que el aceite se desborde? Piensa que cuando el sistema que existe hoy en día para transmitir el dinero de los bancos centrales a las personas, a los consumidores, a las empresas y a las familias, son los bancos comerciales. Y los bancos comerciales tienen unos parámetros tanto de riesgo como de rentabilidad que tienen que cubrir. Vale. Tú no le puedes exigir a un banco comercial que te preste dinero a ti cuando tiene a otro con más garantías, al que le presta más a menor tipo pero con menor riesgo. No. Entonces, en la selección que ocurre, que aquel que tiene mucho más dinero, porque tiene y por lo tanto aporta muchas más garantías colaterales, se lleva lo que se deberían de llevar otros. Lo que estoy diciendo, me voy al banco, lo pido al 5 y me dan el 15, porque lo invierto en los mercados. Esa es la realidad de lo que ha pasado y de lo que, de alguna manera, no retirando el dinero, es decir, no drenando el sistema, sigue ocurriendo. Entonces, cuando se acusa realmente a los bancos centrales de parecer máquinas perpetuas de imprimir billetes, bajo tu perspectiva, ¿realmente esto sucede así? ¿O cuál es el diagnóstico que hay de economía real detrás? El tema está en que yo creo que habría que analizarlo desde otro punto de vista. Los bancos centrales han seguido emitiendo dinero porque, como no habían hecho la otra parte del trabajo, que era la supervisión, no les quedaba más remedio, porque lo que no podías dejar es que todo el sistema se te hunda. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? No han hecho una primera parte del trabajo, que es la adecuada supervisión, y les ha llevado a que no les quede más remedio que seguir emitiendo dinero. Ese es el problema. Y me da igual emitir dinero que no retirarlo, ¿eh? O sea, cuando hay tanto, tu efecto ya es no incrementarlo más, sino retirar el que te sobra. Y la velocidad de retirada, o sea, lo que estoy diciendo, la velocidad de retirada que tenía la Reserva Federal, y cuidado, el BCE igual, íbamos a tardar 10 años. En 10 años estamos en otro ciclo económico. Estaremos otra vez emitiendo dinero porque... A lo mejor tenemos una nueva reformulación de la teoría que tú... No creo, porque yo creo que ya el mundo estamos en un índice de globalización muy elevado, por encima del 80% sobre 100, y un índice de digitalización también muy elevado. Yo creo que tendemos a eso y que cambiarán en la fórmula que yo he lanzado al mundo académico, y que por cierto ha sido muy bien acogida. Lo que probablemente es que alguien llegue y la perfeccione más, pues estos índices que estoy diciendo, pues los ajusten, o no sea el COF y sea otro, o no sea las Naciones Unidas y sea otro organismo, o se haga algún cálculo sobre las elasticidades que yo incorporo en la fórmula matemática. Es una fórmula, cuidado, no es una fórmula extremadamente compleja, no es tan simple como la de Friedman, pero simple y llanamente meto más factores, y meto pues unos coeficientes de error y unos índices de elasticidad que Friedman no metía, pero se adapta mucho a la realidad, lo cual demuestra que como la base está en la de Friedman tenía razón. Ha sido un verdadero placer, la verdad, leer sobre ella, porque una peca un poco de querer volver siempre al mundo académico, y la verdad que cuando tiene la oportunidad de cosas como esta, de verdad que es una maravilla. Y esta última pregunta me vas a permitir que te la diga tanto a ti como se la lanza a la audiencia, y es, evidentemente has marcado o considero que marcas un antes y un después con esta reformulación teórica que haces de la teoría cuantitativa del dinero. Si existiese una teoría cuantitativa personal, ¿qué factores serían los que para ti, y en este caso
para los suscriptores, que me encantará leeros, ya lo sabéis, definirían el verdadero valor de una persona? Yo creo que los mismos que podías tener en 1960, que por cierto fue la década en que yo nací, o podías tener en 1860, 100 años de que yo naciera, ¿no? ¿Qué es lo que le pido siempre a todo el mundo que trabaja conmigo? La honestidad. Si vales lo que vale tu última mentira, entonces no la digas para no rebajarte a estos niveles. Estamos viviendo en España unos momentos donde a mí, que no me gustan las revistas del corazón, cojo todos los días las noticias de la radio con ansiedad para ver el último escándalo. Estamos viendo un gobierno que se mantiene en el poder a costa de absolutamente todo tipo de escándalos vergonzosos. Bueno, a los clientes siempre les digo, mirad, nos equivocamos igual que se equivocan ellos. Ser honestos y si los perdemos, mala suerte, pero os aseguro que perderemos menos si lo vemos en el largo plazo. Entonces, la fórmula al final todo tiene que ser alrededor de ser honesto en la vida, con todo lo que haces. Yo tengo ya 62 años, estoy ya pasado de absolutamente todo. Yo no me voy a jubilar, pero no sé el tiempo que me quedará de vida. La verdad, tampoco lo sabe el de 40, ¿eh? O sea, pero lo que sí tengo claro es que a estas alturas de la vida ya no consiento que poder mancillar mi buen nombre con absolutamente nada. Pero también me precio de qué es lo que he llevado durante todo el tiempo en la vida. Es decir, al final uno es lo que ha logrado ser durante todo este tiempo, y yo creo que lo único que hay que ser es honesto con todo, con los demás y consigo mismo. Totalmente de acuerdo. Pues, Miguel Ángel, un verdadero placer. 1.000.000 de gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y gracias de verdad a todos los que estáis detrás. Gracias de corazón por hablar sin pelos en la lengua, por tratar el mundo de la economía como yo siempre lo he entendido, desde mi humilde punto de vista, que es con sentido común y por lo menos diciendo las cosas claras para que el resto pues lo podamos entender. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí. Os recomiendo que os suscribáis al canal si no estáis suscritos, que compartáis este capítulo si os ha parecido útil y sobre todo que os suscribáis a la newsletter de Economía para Adultos, porque ahí será donde metamos todas las cosas que no se han visto detrás de cámaras, así como los beneficios que traen algunos de los invitados. Y como siempre os digo, hasta el próximo capítulo, seguid invirtiendo con cabeza, con criterio, pero sobre todo cuestionándoos todo lo que suceda a vuestro alrededor. 1.000.000 de gracias y nos vemos en el próximo capítulo de La Hora del Whisky. Chin chin. Bueno, con esto es ginger ale, ¿no? Esto es igual que agua. Ay.